¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Puentes y Muros y quiero agradecer a todos ustedes que nos están acompañando en vivo por todas las redes sociales de W Radio en este programa que lo vamos a denominar Masterclass, cómo negociar con Trump y los Trumps en nuestra vida. Así se va a llamar el programa. ¿Y por qué? Porque en 7 días, si algo hemos podido confirmar, es que Donald Trump ha cambiado en una forma permanente las estrategias que tiene Estados Unidos para negociar con el resto del mundo. Él en sí ha demostrado de nuevo su estrategia de negociación, que es muy diferente, hay que decirlo, de las estrategias de negociación de anteriores presidentes de los Estados Unidos y está teniendo un tremendo impacto en el mundo. Entonces vamos a hablar de temas que tienen que ver tan sencillos de cómo negociar con Donald Trump. Mire, yo soy maestra de una clase que se llama Seguridad Nacional y Negociación. Mis estudiantes de maestría generalmente son personas que de una forma u otra están involucrados en temas de seguridad nacional y seguridad pública y seguridad en general. Pero al ir explicando y tratando de ponernos al día de cómo será este proceso de negociación en Estados Unidos, nos estamos dando cuenta de 2 o 3 temas principales. Empecemos con este tema de la doctrina, lo que yo le llamo la doctrina Don Roy. ¿Qué es la doctrina Don Roy? Pues ustedes que vieron este programa aproximadamente hace 2 semanas, tuvimos como portada, lo pueden ver ustedes en este momento, del New York Post, The Don Roy Doctrine. Es un juego de palabras en donde Don, que es un sobrenombre que tienen para Donald Trump, está reflejando pues una doctrina del siglo pasado, que fue la doctrina Monroe, que fue proclamada en como 1823, en donde el presidente James Monroe decía que cualquier intervención de países europeos o monarcas europeos en el hemisferio de las Américas se consideraría un acto de agresión a Estados Unidos. Entonces, Don Roy Doctrine lo que está haciendo alusión es que podría hacer usos de las Fuerzas Armadas si fuera necesario para proteger los países latinoamericanos o América para los americanos, si es que hay algunos actores externos que intervengan en las Américas, pero aquí en lugar de los europeos serían los chinos y los rusos y tal vez otros países europeos, pero sobre todo los chinos y los rusos. Además, él ve que es por responsabilidad de él detener estas amenazas de intervención europea y eso es la única forma que podemos explicar las declaraciones que ha hecho Donald Trump en los últimos días en relación, por ejemplo, a Panamá y Groenlandia. Pero eso nos lleva a cómo negociar con Donald Trump. La respuesta pues no es sencilla. Cuando hay que negociar con los Trumps de nuestras vidas, lo más urgente es entender qué está detrás, de cuáles son sus intereses más allá de sus posiciones reales. De hecho, en este libro Getting to Yes, yo fui estudiante de Roger Fisher cuando estaba en la Facultad de Derecho. Este libro es la Biblia de los negociadores y nosotros nos reíamos con el profesor Roger Fisher, porque le decíamos, profesor, es que usted no le ha tocado negociar con políticos mexicanos o latinoamericanos o tampoco con narcotraficantes. Pero este libro lo que trata de hacer, para los que conocen o no conocen este libro, se lo recomiendo, es proponer un estilo de negociación en donde el proceso trata de ser más transparente, el proceso trata de buscar que las personas tengan un cierto nivel, que sean negociadores éticos, que traten de buscar satisfacer las necesidades entre lo que uno está negociando con los negociadores. Es esta idea de que podemos llegar al win-win, o sea, ganar, esta fabulosa. Claro, en el mundo de seguridad nacional y de seguridad pública,
pues es muy difícil pensar que siempre va a haber un ganar-ganar, pero era lo que proponía este Roger Fisher en su libro, y de hecho uno de los aspectos más relevantes del libro es que él habla de diferenciar entre las propuestas o las posiciones y los intereses estratégicos. Entonces, cuando vemos lo que ha sucedido en los últimos 7 días con Donald Trump, porque tomó protestas exactamente hace una semana, el día de hoy, híjole, parece que ya ha pasado 3 años, pero lo que él estaba tratando, lo que él ha hecho es tener muy claro cuáles son sus posiciones y cuáles son sus intereses. ¿Qué es una posición? En decir, yo quiero detener por completo la inmigración ilegal a los Estados Unidos, pero ¿cuáles son sus intereses? Bueno, sus intereses es más demostrarle a su electorado que él a corto plazo puede detener y puede deportar masivamente a personas indocumentadas en Estados Unidos, y haciendo una diferencia de lo que hicieron sus antecesores, porque hay que recordar que Obama también deportó a muchos indocumentados. Entonces, esta idea de sus propuestas e intereses es muy importante, no solamente que lo entendamos nosotros para ir viendo hacia el futuro qué es lo que va a pasar, pero sugiero que lo vayan entendiendo también gobiernos y organizaciones que van a sufrir el látigo del desprecio del presidente Donald Trump. Entonces yo le empecé a hacer una lista de lo que yo creo que son los intereses básicos del presidente Donald Trump. Ante cada propuesta que él hace o que le hacen a él, básicamente él va a estar tratando de satisfacer los siguientes 6 puntos. 1, la propuesta tiene que satisfacer las necesidades psicológicas y el ego de Donald Trump, y no subestimen esto. 2, la propuesta promueve la imagen del hombre fuerte o del bully, que a eso le ayuda mucho a negociar con el resto del mundo. La propuesta satisface su sed de venganza, y vamos a tener la oportunidad de hablar en otros programas sobre esto. Y la propuesta beneficia los negocios del presidente, ya sea de él o de su familia. 5, fortalecer su base dura de lectores. Entonces, todos estos programas en donde están tratando de quitar todos estos programas en donde, por ejemplo, fortalecer la mujer en el trabajo, todos estos programas en donde busca tratar de reducir la desigualdad en Estados Unidos. Esto era un programa sistemático, le llaman en inglés DEI. Desaparecieron de un día para otro. Fue uno de los primeros temas que firmó, y se ve reflejado en el hecho, por ejemplo, la Casa Blanca ya no tiene una parte de ese portal en español, porque había mucho contenido en español desde la Casa Blanca. Había programas en los portales de las diferentes agencias de salud sobre la salud de la mujer y cómo se diferencia en términos del uso de ciertos medicamentos para los hombres. Eso también está desapareciendo. Todo lo que tiene que ver con información sobre aborto legal en Estados Unidos absolutamente ha desaparecido. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que él lo que está tratando de hacer es fortalecer aquella base del electorado en donde él sabe que necesita mantenerlo en los siguientes 4 años, porque el impacto que está teniendo estas últimas decisiones de Donald Trump son muy difíciles de manejar o de aceptar, porque va a tener un gran impacto. Y de hecho yo diría, ya en los últimos días hay muchas personas que se están cuestionando, oh my goodness, ¿por qué voté por este hombre? El último punto es cualquier propuesta que ayude a debilitar todo lo que sean mecanismos de pesos y contrapesos para poder controlar las decisiones y pues el poderío del presidente Donald Trump. Y eso también, yo no sé por qué estos gobiernos populistas les encanta eso, pero en el caso de Donald Trump hubo varias agencias que perdieron a sus inspectores. Las agencias estadounidenses tienen esta figura de inspectores, en donde ellos tienen la responsabilidad de investigar el abuso que pudiera suceder dentro de una agencia. Entonces, por ejemplo,
hubo personas dentro de la CIA que estuvieron reportando al inspector de la CIA, que fue el primero en salir, de que hubo abuso de la Casa Blanca en el manejo, en la relación con Ucrania, con Zelensky en su momento, en donde Trump quería usar los recursos que se deberían de enviar a Ucrania para poder enfrentar a una posible intervención rusa. Pues quería ligarlo a que tenían que investigar al hijo de Biden en su momento. Entonces, él tiene esa necesidad en este momento de desaparecer todas estas agencias que podrían cuestionar lo que están haciendo. Entonces, dentro de las agencias estadounidenses ya queda muy poca capacidad de cuestionarlo, entonces hay que echarle porras al sistema de justicia penal, que también, o el sistema de justicia en general de Estados Unidos, que también está debilitado. Entonces, mire, para darles un ejemplo de lo que sucedió este fin de semana, vámonos con lo que sucedió con Colombia. Es un extraordinario ejemplo. Entonces, iniciamos el fin de semana, empieza entre sábado y domingo, sale este tweet en domingo, en donde Donald Trump en Truth Social, que ahora es lo que si quieres tú, es donde salen los comunicados de la Casa Blanca, publica el siguiente mensaje: me acaban de informar que no están permitiendo 2 vuelos de repatriación procedentes de los Estados Unidos a Colombia, y eso no lo va a permitir Trump. Entonces dijo, ¿qué? ¿No lo van a permitir? Bueno, entonces vamos a ponerles aranceles hasta 25%, que se podrían elevar hasta 50%, prohibición de viajes y revocación inmediata de todas las visas a los funcionarios de gobierno y sanciones a visa a todos los miembros, partidos, familiares, simpatizantes del gobierno colombiano. Ya no van a poder ir de shopping a Estados Unidos ni a Disneylandia, y inspecciones forzadas, o sea, colombiano que llega a Estados Unidos, pues van a tener inspecciones, de esas inspecciones donde te mandan al cuartito especial y te revuelven todo lo que tienes en la maleta, y pues a lo mejor te piden hasta que te desvistan. Bueno, eso es lo que van a someter a todos los colombianos que vayan a Estados Unidos. Pero fue inmediato, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después? Que empieza ya a haber una serie de mensajes entre Donald Trump o la Casa Blanca y el presidente Gustavo Petro. Y lo que fue interesante fue la reacción de Gustavo Petro, en donde dice: me gusta viajar mucho a los Estados Unidos, aunque es un poco aburrido. Ahí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos. A ver si podemos poner la carta de Petro, porque fue una carta que se peleaban entre barricadas, y me pareció una pendejada porque deberían unirse todos, los blancos y los latinos y los negros. No me gusta su petróleo, le dice a Trump, va a acabar con los aspectos y especie, y va a acabar con la especie humana por la codicia. O sea, él le manda esta carta por Twitter, y tal vez me traería un trago de whisky, se la aceptaría, le dice, a pesar de mi gastritis, podríamos hablar básicamente tomando whisky tranquilamente sobre esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior, por lo que no lo soy, ni ningún colombiano lo es. Entonces, lo que es fascinante de esta carta es que, yo no sé, cada vez cuando alguien habla, sentémonos a echarnos un trago para platicar, yo me puedo imaginar a Petro tomando cuando estaba escribiendo esta carta. Esta carta no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que entiendo tal vez de esta carta es que era una forma de demostrar que él se enfrentó a Donald Trump, le mandó esta carta, no sé si ofensiva, pero ciertamente un poco ridículo ante lo que estaba sucediendo en esos. Túmbeme, dice presidente, y le responderán las Américas y la humanidad. Y yo creo que los otros presidentes de los otros países dicen, quién sabe, no sé si lo van a salir a respaldar, y fueron muy pocos los gobiernos, a lo mejor Rusia, que salieron a respaldarlo, y Venezuela, que salieron a respaldarlo. Entonces, el tema de esta reacción que tuvo Petro a mí me parece espectacular, porque en tratar de entender a Donald Trump, a ver, tal vez no fue la mejor respuesta, y la única razón de hacer una respuesta así es que él necesitaba enseñar que era un hombre con valor y que se enfrentaba a Donald Trump,
y que eventualmente a lo mejor esperaba más apoyo de la población o a lo mejor lo hizo por razones electorales internas, pero a final de cuentas sale un comunicado de la Casa Blanca inmediatamente después, en donde, aquí lo pueden ver, en donde básicamente mantenemos que ya vamos a poder enviar nuestros aviones militares con indocumentados, y en base de este acuerdo, pues ya no va a haber sanciones, eso es lo que se llaman AIPA tariffs y sanciones, pero los vamos a guardar, los tenemos ya redactados. ¿Sí? Y lo que se refiere a las visas, las sanciones en que estaban vinculadas a las visas, pues tampoco le voy a decir al Departamento de Estado que sigan sacando las visas para los colombianos. Vamos a ver cómo los tratan cuando viajen a Estados Unidos, porque eso también a mí no me es muy claro que lo vayan a quitar. Pero todo esto sucede además pues a unos días en donde supuestamente el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, estaría viajando a Centroamérica, y uno de los lugares donde estaría viajando es a Panamá. Entonces, es importante entender el contexto de lo que acaba de suceder con Colombia, porque yo me puedo imaginar que los otros países centroamericanos viendo esto, o cualquier país en general, van a tener mucho más cuidado de negarle algo que es de suprema importancia. Ahí está lo que saca la Cancillería, no es la carta se lo juro, la carta de Petro a mí me parece que lo escribió Ali Nadien, que eso es muy importante, cuando vayan a reaccionar los gobiernos, si ustedes son funcionarios públicos, aseguren que haya un adulto en el cuarto y no los dejen que redacten cartas así. Esta es una carta que redactó un adulto, es la Cancillería, va a haber un nuevo canciller pronto en Colombia, está a punto de nombrarse porque el actual canciller renunció debido a la posición que tomó Petro ante la toma de protesta de Nicolás Maduro. Entonces, todo esto sucede en medio de una transición también dentro de la Cancillería colombiana, pero básicamente el gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto a mandar su avión presidencial para que se regresen más cómodos los indocumentados. La verdad es que con este tema de los vuelos de indocumentados, hay 3 o 4 consideraciones. Primero, siempre ha habido vuelos que vienen de Estados Unidos a diferentes partes del mundo trayendo de regreso a connacionales o personas que son indocumentadas en ese país. Generalmente se habían hecho en aviones privados o civiles mejor, o en aviones comerciales. Tengo la impresión que ya estos vuelos comerciales para traer indocumentados ya no lo van a aceptar las aerolíneas. ¿Por qué? Porque sí, además de el tema de traer como pasajeros indocumentados y lo que implica para la reputación de una empresa, el tema sí puede ser peligroso, y entonces ellos se quejaban que los traen esposados y amarrados, en algunos casos hasta de los pies, y es un tema de seguridad. Usted se puede imaginar la desesperación de estas personas que están regresando. Estados Unidos dice que muchas de estas personas tuvieron un problema con la ley en Estados Unidos, algunos pudieran ser peligrosos. A mí no se me hace justo, pero al mismo tiempo hay que reconocer lo que está sucediendo en este momento. Entonces, a lo mejor el presidente dice, bueno, les mando mi avión para que regresen más cómodos, pero la realidad no quita que van a seguir aceptando aviones militares de Estados Unidos para repatriar a estos colombianos. La pregunta va a ser cuando Estados Unidos diga, ahora, ¿cómo vamos a repatriar venezolanos? ¿Qué va a pasar con eso? Porque eso sí, Venezuela jamás va a permitir que entre un avión militar de Estados Unidos, por obvias razones. No vaya a ser un caballo de Troya, por ejemplo. Pero todo este evento, todo lo que sucedió alrededor de Petro, quiero subrayarlo en términos de los intereses de Donald Trump. ¿Qué hizo con esa propuesta que en lo que acaba de ser? Pues básicamente Donald Trump se mostró muy poderoso, ¿sí? Básicamente permitió él que pudiera bullear a otro gobierno, especialmente un gobierno de la izquierda, que es el actual gobierno de Colombia. Le permitió él satisfacer esa necesidad de su base dura y esas promesas que les dijo, yo voy a sacar a todos estos indocumentados de Estados Unidos, y lo está haciendo en un tiempo récord.
Y tres, básicamente con esto, con lo que acaba de hacer, va a haber menos gobiernos que lo cuestionen públicamente, o si lo cuestionen públicamente como lo hizo Petro, pues conlleva consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias tienen que evaluarlo los gobernantes si vale la pena estarse enfrentando públicamente con el presidente Donald Trump, especialmente a 7 días. Por lo menos si se van a pelear públicamente, traten de esperarse por lo menos un año, pero en este momento está imparable el presidente Donald Trump, y lo podemos ver en la forma en que negocia. ¿No te gusta? Ah, pues ahí te va el ejército. ¿No te gusta? Pues ahí te vamos a mandar sanciones. ¿No te gusta? Pues te vamos a mandar aranceles. Entonces va a ser interesante cuando ya empiecen a surgir más públicamente las diferencias que hay entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Panamá, que no quiere entregar el canal de Panamá con Donald Trump, o con Groenlandia, en donde dice, yo les voy a comprar Groenlandia, y ya le dijo Dinamarca, no, pues es que la neta, no queremos venderlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? ¿Qué? ¿Va a mandar tropas? Pues hay que ver, a lo mejor es eso, o por lo menos la amenaza de mandar tropas. Así está el mundo a 7 días de que llega a la presidencia Donald Trump, y entonces hay que empezar a negociar en una forma muy diferente, que es muy similar a negociar con los Trumps de nuestra vida, pero eso ya lo retomaremos en otra masterclass de puentes y muros. Pero antes de irnos, quiero enseñarles esta imagen. Esta imagen, ahí está. Quiero enseñar esta imagen de Melania Trump en el 2017, cuando Donald Trump acababa de ser electo, y esta era su fotografía oficial, ¿sí? Ahora veamos la fotografía oficial ahora de Melania, de nuevo, la primera dama en el 2025, y vean la diferencia entre Melania del 2017 y Melania del 2024. Es blanco y negro. Su apariencia es muy diferente, uno no sonríe, y entonces nos tenemos que preguntar qué mensaje nos está dando Melania Trump con esta fotografía, que no está contenta, que está contenta, va a ser su presencia va a ser una presencia mucho más oficial, va a tener más injerencia, menos injerencia. Está por verse, pero claramente vamos a tener que empezar a usar a Melania Trump y estas fotografías y cómo se viste, pues como un termómetro de lo que podría estar pasando en la Casa Blanca. Alguien me preguntó, ¿y debería importarnos qué dice o no Melania Trump? Yo creo que sí hay que ponerle atención, porque creo que nos está enviando mensajes subliminales muy interesantes. Y con esto concluimos no solamente este masterclass de cómo negociar con Trump y los Trumps de nuestras vidas, pero también concluimos esta edición de Puentes y Muros. Les recuerdo que me escriban, que me manden sus comentarios en cualquiera de las redes de W Radio, y trataremos de respondérselos en la siguiente edición en vivo, que será la semana que entra. Yo soy Ana María Salazar, hasta pronto.